Nuestra esperanza es que conozcas a Dios, encuentres libertad, descubras tu propósito y hagas la diferencia. Al terminar la reunión, comienza tu proceso hablando con un líder, siendo parte de cualquiera de nuestros grupos pequeños o sirviendo. Pero por lo pronto, prepárate para este mensaje de Isaac Cortés. Sanando cicatrices. Y quiero preguntarte, ¿algunos de los que están acá han escuchado hablar acerca del experimento de cicatriz de Dartmouth? ¿Experimento de cicatriz de Dartmouth? Aquellos que han visto muchos documentales en TikTok, ¿sí? ¿Nadie ha escuchado ese documental en TikTok acerca del experimento de cicatriz de Dartmouth? Pues bueno, mira, este experimento consiste en un experimento psicológico muy famoso alrededor de los años 1980, el cual tenía el objetivo de obligar a los participantes a hacer algo que cambiara la percepción de sí mismo. Este experimento utilizaba a maquillistas profesionales de Hollywood que tenían la tarea de plasmar una horrenda y realista cicatriz en el rostro de los participantes. Posteriormente invitaban a cada uno de ellos a que se miraran enfrente de un espejo. Estaba esa cicatriz y ellos tenían que verse frente a un espejo. Después los invitaban a ser partícipes de una entrevista profesional mostrando su cicatriz. Sin embargo, antes de entrar a la entrevista, sucedía algo impresionante. El maquillista tenía que retocar la cicatriz. Entonces el maquillista se acercaba con la persona en turno y cuando ponía su brocha en el rostro, no retocaba la cicatriz, sino que sin darse cuenta la persona, el maquillista eliminaba la cicatriz de su cara. Ahora sí la persona entraba a esta entrevista profesional pensando que esa cicatriz aún estaba en su rostro cuando realmente no existía más. Las personas pensaban que estaban desfigurados y marcados, pero no había marca alguna en ellos. Y después, al final de la entrevista, les preguntaban: oye, ¿crees que el entrevistador se quedó mirando tu cara? A lo cual muchos de ellos respondían: sí, definitivamente. Ellos miraron mi cicatriz por un tiempo prolongado. Y luego les preguntaban: ¿mostró el entrevistador algún comportamiento de incomodidad o sorpresa al ver esa cicatriz en tu rostro? Y ellos contestaron: sí, sentíamos un ambiente tenso e incómodo por nuestra cicatriz. Cada uno de los participantes percibieron un maltrato por algo que en realidad ya no existía más. Y el experimento de Dartmouth demostró algo tan profundo, y es que las personas actuaban como si tuvieran una cicatriz, aunque ya no estaba en su rostro. Y tristemente en la actualidad hay muchas personas que están experimentando y están en esta misma condición. Reaccionan por heridas del pasado, interpretan el rechazo donde realmente no existe, se defienden sin ser atacadas y se esconden sin ser perseguidos, porque ellos están viviendo según una percepción, pero no bajo la realidad. Y creo que todos en esta habitación a lo largo de tu vida, quizás en estos primeros 15 años, en estos primeros 30 años de tu vida, 40, 50, 70, no sé qué edad tengas, pero sin duda alguna todos hemos experimentado una cicatriz en nuestra vida. Y quizás has cargado con esa mentira de: no soy suficiente, no soy lo suficientemente inteligente, no puedo lograrlo, soy incompetente ante esta tarea que tengo por delante. Pero cuando vemos a esas personas con esta herida o esta inseguridad,
Podemos conocer que ven ofensas donde no existen. Podemos conocer que convierten a personas neutrales en sus enemigos. También viven desde una falsa identidad. Pero ¿cómo podemos descubrir que eso está dañando nuestra vida? Y es que la realidad es que si tú y yo vamos a la Biblia podemos encontrar que donde hay enojo, donde hay inseguridad y donde hay miedo, realmente también hay una mentira que tú y yo estamos creyendo. Y la pregunta no es, ¿tienes cicatrices? La pregunta correcta es, ¿son reales? ¿O creemos que lo son? Y en este día quiero estacionarme contigo en una famosa historia de Génesis. En esta historia nos encontramos a Adán y Eva siendo víctimas de las mentiras de la serpiente, víctimas de las mentiras de Satanás. Y vemos cómo es que Adán y Eva comieron del árbol del bien y del mal y sus ojos fueron abiertos. Escucha lo que dice Génesis capítulo 3 versículos 7 al 10. Dice, en ese momento los ojos de ambos fueron abiertos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. Cuando el día comenzó a refrescar, el hombre y la mujer oyeron que Dios el Señor andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron para esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y el hombre contestó, escuché que andabas por ahí, que andabas en el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo. Por eso es que me escondí. Y este sin duda es uno de los momentos más importantes en la humanidad. Hay un silencio después del pecado. Génesis 3 describe el momento donde la humanidad, tú y yo, cambiamos para siempre. Vemos que Adán y Eva pecan. Pero no hay un castigo físico de inmediato. No vemos que cae fuego sobre ellos. No es que comienzan a desintegrarse. No es que hay algo negativo pasando en sus vidas de una manera instantánea. Pero sí hay algo importante que cambia en sus vidas. Y lo que cambia es su percepción. Fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Antes del pecado, Adán y Eva no experimentaban vergüenza, miedo, inseguridad ni rechazo, pero después de haber pecado, Adán y Eva se esconden. Adán y Eva se cubren. Adán y Eva sienten temor y culpa. Y vemos cómo es que el primer efecto del pecado no sucede en el exterior, pero sí sucede en el interior de sus vidas. Y la traducción hebrea para desnudez no tiene nada que ver con algo sexual, sino que al mismo tiempo la desnudez que experimentaron Adán y Eva en esa ocasión consiste en estar expuestos, personas vulnerables, sin una cobertura ni seguridad. En pocas palabras, vemos que Adán y Eva perdieron su identidad espiritual. Antes de pecar, ellos se sentían amados, ellos se sentían seguros, ellos se sentían aceptados por Dios, pero después de pecar vemos cómo es que hay esa inseguridad en sus vidas. Ellos se sienten expuestos, se sienten vulnerables y sin protección. Vemos cómo es que el pecado en Adán y Eva trajo consigo una distorsión en su identidad. Y Dios estaba preguntando, ¿de quién aceptaste esta falsa identidad? Y hay dos preguntas que Dios sigue haciendo hoy en día y traen sanidad para ti y para mí. La primera de ellas, ¿dónde estás?
Esa es la pregunta que Dios le hace a Adán en el huerto del Edén. Y Dios no le estaba diciendo, oye, ¿cuál es tu ubicación geográfica? ¿Dónde te encuentras exactamente? Porque si tú y yo conocemos a Dios, Dios sabe todas las cosas. No era como que Dios estuviera ajeno y dijera, wow, es que este jardín es tan grande que no puedo encontrar a Adán. Lo que Dios le estaba preguntando a Adán en ese momento es, ¿te reconoces? ¿Sabes quién eres ahora? ¿Sabes en qué te convertiste? Y muchos hoy en día quizás no sabemos dónde nos encontramos espiritualmente ni emocionalmente. Por eso es que Dios le pregunta a Adán, ¿dónde estás? La segunda pregunta que Dios le hace a Adán, ¿quién te dijo que estabas desnudo? Y esta es una pregunta revolucionaria, porque Dios le está diciendo, ¿qué es lo que define tu identidad? ¿Quién la ha definido? ¿Dios? ¿Satanás? ¿Tu pasado? ¿Tus heridas? ¿La cultura? Y quiero decirte que toda persona, tú y yo, vivimos según la voz que estamos escuchando, la voz que estamos creyendo. Y me encantaría que pudieras imaginar en este momento un espejo grande donde tú te puedes parar enfrente. Pero no un espejo común y corriente, sino un espejo donde quizás aparecen palabras, donde aparecen frases, donde aparecen esas cosas que hemos venido abrazando, frases que quizás hemos creído en nuestra vida. Y que al mirarte en ese espejo puedas identificar quizás algo como todo me sale mal, nadie me quiere, nunca podré cambiar, soy un perdedor, Dios está decepcionado de mí. Ese eres tú, ese soy yo frente a ese espejo, con esas frases y esas palabras que hemos venido abrazando. Pero al mismo tiempo quiero invitarte a que puedas imaginar a Jesús entrando en escena. Jesús entrando a la habitación, acercándose a ese espejo y con su mano borrar esas palabras, borrar esas frases, borrar esas mentiras que has venido creyendo y al mismo tiempo disiparlas, borrarlas, eliminarlas. Y ahora sí, Dios escribiendo algo tan hermoso como: eres mi hijo, eres una nueva creación. Hay un propósito para tu vida. Te amo con amor eterno. Y la pregunta para ti es: ¿qué espejo estás viendo? ¿Qué es lo que estás enfocando tu mente y tu corazón cada vez que nos vemos frente a ese espejo? ¿Estás creyendo y abrazando las mentiras? ¿Estás creyendo y abrazando una falsa identidad que quizás alguien más ha puesto sobre ti? ¿O estás creyendo la identidad que Cristo ha escrito en tu vida desde antes que nacieras? ¿Qué es lo que estamos creyendo? Desgraciadamente hoy vivimos con una falsa identidad. Soy inferior, soy débil, soy víctima. Fallé, fracasé, me rechazaron, pequé, soy indigno delante de Dios. No hay una oportunidad para mí. Pero quiero decirte que Cristo precisamente viene a eso, a cambiar tu falsa identidad. Esa falsa identidad que produce en nosotros culpa, vergüenza y rechazo. Y vemos cómo es que la falsa identidad nace cuando hay una herida en nosotros. Cuando interpretamos de una manera incorrecta el dolor. Cuando creamos una conclusión y al mismo tiempo esa conclusión errónea se vuelve nuestra identidad.
Cuando vivimos desde una falsa identidad, sentimos miedo, nos sentimos vulnerables, sentimos confusión, sentimos inseguridad, nos sentimos tan y tan pequeños, sin valor dentro de nuestra vida. ¿Te ha pasado en algún momento que ves a tu alrededor y ves cómo la vida de otros está floreciendo y pareciera que la tuya se está marchitando? ¿Alguna vez has visto eso? ¿Alguna vez has tenido esa sensación? Quiero decirte que eso es algo que constantemente está en mi mente. Eso es algo que constantemente estoy lidiando con esos pensamientos y veo como quizás alrededor personas de mi edad, personas que estábamos en la prepa, en la secundaria, y veo cómo es que sus vidas se están despegando y veo que quizás ellos están haciendo unas cosas súper padres y al mismo tiempo veo mi vida y digo, ¿qué estoy haciendo? Pareciera que lo que estoy haciendo no tiene un impacto. Pareciera que la vida que estoy viviendo es algo muy superficial. Veo a otros avanzar y quizás yo creo que estoy retrocediendo. Comienza la comparación y creo que al mismo tiempo estoy estancado cuando veo a otros alrededor de mí y al mismo tiempo soy víctima del hubiera. ¿Qué hubiera pasado si hubiese tomado esta decisión? ¿Qué hubiese pasado si quizás no hubiese venido a vivir a Monterrey? ¿Qué hubiese pasado si al mismo tiempo hubiera aprovechado esa oportunidad que en su momento tuve? Y hay ocasiones donde el enemigo es tan sutil. El enemigo es experto en aprovechar esos momentos en los cuales nosotros estamos navegando en esos pensamientos, estamos abrazando esas ideas donde quizás vemos a nuestro alrededor y estamos comparándonos con otros y el enemigo es tan astuto que utiliza esos escenarios para venir a sembrar en nosotros una falsa identidad. Y en ocasiones estoy ahí en mi mente y en mi corazón tratando de acariciar eso, pero al mismo tiempo sucede que hay una voz dentro de mí que me dice, ¿realmente tú crees que lo que estás pensando es una realidad? ¿Realmente tú crees que lo que está en tu corazón y en tu mente, eso es lo que tú eres? Pero quiero decirte que es Dios el que trae esa convicción a mi vida y es Dios el que en esos momentos de mi debilidad, Él me recuerda quién soy yo en Él. Porque aunque no lo creas, quizás a tu alrededor tú piensas y tú crees y tu realidad te dice que estás en una condición, pero Dios ha traído una identidad a tu vida. Y esa identidad nadie te la puede quitar, nadie te la puede robar. Pero es hasta que tenemos un encuentro con Dios que podemos conocer lo que Él ya ha dicho de nosotros desde la eternidad. Porque nadie puede darte una identidad y un propósito, solamente tu Creador. Dios es tu creador y Él solo puede darte ese propósito y esa identidad. Dios nos da la seguridad y afirma nuestro llamado y nuestro propósito. Escucha lo que dice 2 Corintios capítulo 5 versículo 17. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, si tú estás en Cristo, esto es para ti el día de hoy. Dice, eres una nueva creación, lo viejo ha pasado y ha llegado ya lo nuevo. Hay una promesa para ti que lo viejo ya ha pasado y lo nuevo está llegando a tu vida y ya está activo el día de hoy. Y vemos cómo es que la transformación de Cristo no solamente es una mejora moral, pero al mismo tiempo es una transformación ontológica. Esta transformación ontológica consiste en un cambio profundo en la forma de ser de una persona, pero no solo en lo que hace, no solo en lo que piensa,
sino en lo que es en su esencia. Dios ha cambiado nuestra esencia, Dios ha cambiado nuestro interior, Dios nos ha dado una nueva identidad, porque no somos pecadores intentando cambiar, sino que al mismo tiempo somos una nueva creación, aprendiendo a vivir la vida en abundancia que Cristo nos ha regalado. Y vemos cómo es que el mundo intenta definir nuestra identidad de muchísimas formas. A través de un grupo social. ¡Wow! Es que es de Cumbres. ¡Wow! Es de San Pedro. Mira, tiene una buena posición económica. El mundo también define tu identidad a través de una profesión. ¡Wow! Es arquitecto, es doctor, es emprendedor, es agricultor. Vemos cómo también la cultura define nuestra identidad por la raza o la cultura con la cual hemos venido cargando. Es que es blanco, es que es afroamericano, es oriental. Y vemos cómo también la cultura define nuestra identidad bajo los logros. Es que tiene una gran empresa, está amasando una gran fortuna, se graduó de una universidad de gran prestigio. Vemos cómo también la cultura define nuestra identidad a través de los sueños. Es que finalmente tiene esa enorme casa en una buena zona de la ciudad. Vemos cómo es que viaja constantemente. Vemos cómo es que año tras año hay un coche nuevo en su cochera. También la cultura define nuestra identidad por las habilidades. Es que es carismático, tiene muchísima influencia, es buen administrador. Todo lo que hace parece que sale bien. Y vemos cómo el problema con la identidad del mundo depende de la aprobación social. Depende de la aprobación social porque vives para agradar a otros. También depende de la profesión porque si fallas tu reputación se viene abajo. También vemos cómo la cultura y la raza producen división entre la humanidad. Vemos cómo los deseos que quizás han venido a marcar nuestra identidad nunca producen una satisfacción al máximo porque siempre queremos más. Pero todo esto trae como consecuencia la comparación, la envidia, la competencia y al mismo tiempo ansiedad en nuestra vida. Y esto lo único que hace en nosotros es llevarnos al escondite. Nos vamos a esconder de la misma manera que lo hizo Adán en el huerto del Edén. Pero al mismo tiempo hay una identidad que Dios nos ha dado a ti y a mí. Y hay dos maneras en las cuales lo podemos descubrir en la Biblia. La primera de ellas es una identidad establecida. Es una identidad otorgada por Dios. Escucha lo que dice en Hechos capítulo 17 versículos 26. Dios determinó los periodos de su historia y la frontera de sus territorios. Dios diseñó tu tiempo, Dios diseñó tu diseño, Dios diseñó tu propósito y Dios diseñó tu naturaleza desde antes que tú tuvieras conciencia, desde antes del vientre de tu madre. Dios ya ha establecido eso en ti. Y me encanta el siguiente versículo, Efesios capítulo 2, versículo 10. Escucha, porque hechura somos de Dios. Somos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y hoy quiero decirte, hay un propósito para tu vida. No eres un accidente, no eres un error, no estás por casualidad en el mundo. No eres alguien que está aquí sin rumbo y sin dirección. No eres una persona al azar. Hay un propósito de Dios para tu vida el día de hoy. Y Dios ya ha preparado esas buenas obras para que camines y actúes y navegues a través de ellas. ¿Por qué? Porque tu identidad no comienza con tu historia. Comienza
con el diseño de Dios. Tu identidad no comienza con tu historia, pero sí comienza con el diseño de Dios. Y al mismo tiempo también vemos una identidad descubierta. Vemos una identidad revelada por Dios para ti y para mí. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Dice, cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando bien la gracia de Dios en sus diversas formas. Esta palabra, don que haya recibido, incluye un llamado, una vocación, talentos, habilidades que Dios te ha dado y que tienen un propósito único. Es un propósito eterno. Y quizás el día de hoy estás ahí con esos dones, esas habilidades escondidas, o quizás ya las estás poniendo en práctica y están siendo de bendición a más personas. Pero quiero decirte que tu valor no depende de tu don. Tu valor no depende de tu don. Quizás dices, es que yo tengo el don para saludar a otras personas, yo tengo el don para predicar, yo tengo el don para dirigir un grupo pequeño, yo tengo el don para dar clases a los niños, y quizás otros lo están aplaudiendo, y quizás otros postean tu foto en Instagram, y quizás otros te dicen, qué bien lo haces. Pero tu valor no depende de tu don. Tu valor depende de Dios, tu valor depende de el Dios que te ha dado ese don y esa habilidad. Así que el día de hoy quiero invitarte a que puedas poner tu mente y tu corazón enfocado en Dios, en lo que Dios ha dicho de ti. Y aunque no lo creas, Dios quiere sanar tus cicatrices. Dios anhela sanar las heridas que has venido cargando a lo largo del tiempo. Y hay 3 pasos sencillos que podemos poner en práctica en nuestra vida para poder lograrlo. Número 1, detecta tu miedo e inseguridad. Detecta tu miedo e inseguridad. ¿Cuáles son esos miedos? ¿Cuáles son esas inseguridades? Ese enojo, ese resentimiento, esa amargura, esa tristeza que has venido cargando en tu corazón, en tu mente. ¿Cuáles son esas mentiras en tu interior que has venido creyendo que son una realidad en tu vida? Número 1, detecta tu miedo e inseguridad. Número 2, pregunta a Dios. Pregúntale a Dios. ¿Qué estoy creyendo que no es verdad? ¿Qué es eso que parece una verdad, pero la realidad no lo es? ¿Qué estoy creyendo en mi vida que no es una verdad? Invita al Espíritu Santo a que te revele esas mentiras que quizás no hemos identificado y que nos han dañado en nuestro interior. Y al mismo tiempo, confiesa y reemplaza. Esa es la tercera cosa que podemos hacer. Confiesa y reemplaza. Porque cuando confesamos una mentira, ella pierde poder sobre nosotros. Tú y yo podemos detectar nuestro miedo e inseguridad. Podemos preguntarle a Dios qué es esa verdad que hemos estado creyendo y la podemos confesar y reemplazar. Reemplaza esas mentiras con las verdades de Dios. Actualmente quizás estás pensando, soy indigno. Eso es lo que has venido abrazando, eso es lo que has venido creyendo como esa identidad que tienes. Soy indigno, pero ¿qué es lo que dice Dios de ti? Eres justificado. Quizás tú piensas, no estoy solo. Nadie me acompaña en este proceso que estoy atravesando. Parece que mi familia no me entiende. Parece que no hay nadie que esté caminando conmigo. Pero ¿qué es lo que dice Dios en su palabra? Yo nunca te dejaré ni te abandonaré. Quizás tú piensas, es que no puedo lograrlo. Eso es imposible para mí. Estoy cansado de lidiar con esta situación. ¿Qué es lo que dice Dios en su palabra?
Dios da fuerzas al cansado. Dios renueva las fuerzas de aquel que quizás cree que no va a poder salir adelante. Escucha lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 2. No se amolden al mundo actual. No te amoldes al mundo actual. No te amoldes al mundo actual. Hoy en día es muy fácil amoldarnos al mundo actual. Es que la cultura, es que internet, es que mi amiga dice que soy esto, es que mi amigo en el trabajo me dice que si yo estoy pasando por esto, quizás esta es mi identidad. Quizás las redes sociales han venido a llenar nuestro corazón, nuestros pensamientos con mentiras que realmente parecieran que son verdad, pero no lo son. Por eso no te amoldes al mundo actual, pero sí podemos hacer algo al respecto. Dice, sean transformados mediante la renovación de su mente. Sean transformados, hagan un cambio, busquen la ayuda de Dios para ser transformados, para cambiar en su interior, en su mente, en su corazón. Y al mismo tiempo vamos a poder disfrutar algo grandioso. Dice, así podrán comprobar la buena voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Esa voluntad que solamente proviene del Padre, que podemos disfrutar cuando tú y yo comenzamos a abrazar la identidad que Cristo ha puesto en nuestra vida. Pero podemos encontrar libertad en la verdad de Cristo. Podemos encontrar libertad de esas cadenas de opresión, de esa falsa identidad que ha tratado de venir a adueñarse de nosotros cuando vamos a la verdad de Cristo. En Adán vemos vergüenza, en Adán vemos miedo e inseguridad, pero en Cristo vemos justificación, reconciliación, adopción y una nueva identidad. Cuando Adán confesó, vino la restauración. Cuando confiesas, comienza tu libertad. Por cada mentira que tú estás abrazando, sientes perder valor en ti. Pero por cada verdad que comienzas a abrazar, hay una libertad que se comienza a activar a través del nombre de Jesús en tu vida. Y el día de hoy me encantaría que te pudieras poner en pie ahí donde tú estás. Y con esto en mente, quiero invitarte a que puedas pensar lo siguiente. El deseo del corazón de Dios no es dejarte en la misma condición donde tú estás. Dios hoy quiere acercarse a ti como el buen pastor. Dios hoy quiere acercarte a ti. Y quizás hoy te encuentras golpeado, dañado, desorientado, confundido. Quizás crees que no hay nada bueno en ti. Has creído la mentira de una falsa identidad sobre tu corazón, sobre tus pensamientos, sobre tu mente. Y probablemente tu vida se resume en alguien quebrantado de corazón, en alguien quebrantado en sus pensamientos, en alguien prisionero de una falsa identidad. Pero hay una buena noticia para ti y para mí el día de hoy, es que Dios quiere sanarte. Jesús se acerca como ese buen pastor y quiere sanar tu mente, tu corazón, y quiere restaurar tu identidad que desde un principio Él ha establecido, pero quizás el mundo, el pecado, tus pensamientos, la cultura ha venido a tratar de redefinir. Pero quiero decirte que Cristo conservó sus cicatrices para que tú no tengas que vivir definido por las tuyas. Hoy las cicatrices de Cristo son glorificadas para que nuestras cicatrices puedan ser restauradas.
Y hoy quiero invitarte a que puedas hacer una autoevaluación en tu corazón, en tus pensamientos, en tu mente. Y pide la ayuda al Espíritu Santo, porque sin duda tú no lo puedes hacer solo. Necesitas la ayuda divina. Y pregúntate, ¿qué mentira estoy creyendo? ¿Qué mentira es lo que he venido abrazando, acariciando? ¿Qué cicatriz me he estado definiendo a lo largo de esta temporada? ¿Qué voz estoy escuchando? Y que ha venido a anidar pensamientos contrarios en mi interior. ¿Quién me dijo que estaba desnudo? Quiero decirte lo siguiente. Vemos desde el inicio de la humanidad, en el huerto del Edén, cómo es que el hombre se esconde de Dios. Pero vemos cómo en la cruz Dios viene a buscar al hombre. Vemos la voz en Génesis que dice: ¿dónde está? ¿Dónde se encuentran? ¿En dónde te metiste? Pero vemos la voz de Cristo decir: ven a mí. Porque el enemigo señala tus cicatrices, pero Cristo en la cruz te dice: consumado es. Consumado es. Y hay una nueva vida que Dios ha prometido y que no quiere que la dejes pasar en vano. Quiere que la disfrutes el día de hoy. Él quiere hacerte partícipe de esa vida en abundancia. Y el día de hoy me encantaría que pudieras cerrar tus ojos. Hey, bienvenido al YouTube de Substance Monterrey. Soy el pastor Isaac Cortés. Espero que estés disfrutando el contenido de nuestro canal. Tenemos sermones, tenemos algunas series con temas que tal vez puedan interesarte, algunas enseñanzas también en los pequeños cortos, y tenemos recursos musicales tal vez para tu iglesia local. Si te gustó algo de lo que estás viendo, por favor déjanos un comentario, suscríbete, compártelo con alguien más o dale al menos un like. Si te encuentras dentro del área de Monterrey, aquí en México, pues no dudes en visitarnos. Ahí en nuestra página substancemty.com/visítanos. Ahí puedes encontrar los horarios y dónde se encuentra nuestra localidad. Nos vemos, que Dios te bendiga.